bandoneonamiento, ver esta cantidad de gente que está interesada en el bandoneón es extraordinario. Formar nuevos profesionales que reparen bandoneones. La otra vuelta, y ya empiezo, porque si no, decime hasta que lo tengo, porque nos vamos a amanecer acá. Podemos amanecer. Yo voy a empezar con otra cosa, voy a empezar con un poco de historia, pero ya arranqué por ahí. A ver. ¿Sí? Decía que una nota que va a salir ahora, no sé, en la tele, y qué bueno que enseña, y la escuela de lotería, que es una escuela única, y qué sé yo, y bla, 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 y uno orgulloso dice, sí, es una escuela, es la única escuela que hay en el mundo, y acá tenemos tantos alumnos, y qué sé yo, y por qué enseña, y yo cuento porque es una pasión para mí, y porque creo que es necesario enseñar, y que es bueno, es el disco, que en realidad es lo que siento, porque yo desde que empecé a enseñar no me enfermé más. Enseñar el oficio de restaurar un bandoneón completo. El curso anterior, fabricar un bandoneón cada uno, 2 años. Entonces, yo realmente siento eso, que a mí me hace bien. Las 2 horas de clase que tengo, si me duele la panza o la cabeza, en ese momento no me duele nada. Quiere decir que a mí me gusta, preparo las clases, vienen, o sea, fenómeno. Y después un día caminando me dije, pero está bien, eso está, es así, es real. No es una mentira, lo siento así y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Pero ¿por qué arranqué? O sea, y arranqué cuando una vez vino una chica, justamente, estábamos hablando de cuántas chicas hay tocando el bandoneón, y yo no sé qué arreglé en el bandoneón, no me acuerdo qué, pero cuando llegó a la casa la chica tenía el bandoneón de nuevo con el mismo problema. La chica volvió. Y me dice, mira, vos me arreglaste esto y ahora de nuevo está roto. Cuando llegué a casa, o sea, yo no sé qué hiciste, me dijo ella. Pero yo llegué a casa y seguí con el problema, como si no hubieses hecho nada. Y yo la noté como alterada y nerviosa, como diciendo, bueno, me tomaste el pelo, no hiciste nada, lo guardaste. Y digo, mira, no, yo puse este eje acá donde está y ahora lo veo que se salió de nuevo. La única explicación que puede haber pasado es que el movimiento, mientras llegaste a tu casa, que el eje ese de nuevo haya caído por peso propio y se haya salido de nuevo. Pero bueno, lo vuelvo a poner y lo vuelvo a pegar. Me dice, porque yo fui hasta allá y entonces ella estaba enojada, estaba muy enojada. No voy a contar toda la anécdota, pero las cosas se van poniendo por una tontería muy difícil. Digo, mira, sacar la parte de los golpes. No. Digo, bueno, mira, acá está, arreglado. Digo, y de ahora en adelante buscate otro lugar. Y dije, saqué, que eso no se puede, no debería haberlo dicho. Buscate otro lugar. No vengas más. Me dice, mira, ¿querés que te diga la verdad? La verdad es que yo vengo acá porque no sé dónde hay otro, porque si no, no vendría. Pequeño dato que uno lo puede capitalizar de varias maneras. ¿Por qué tiene que venir a un lugar donde ella no quiere venir? Porque uno tiene mal aliento, mala cara, o es un agrio, o un irrespetuoso, lo que sea. Porque no había tantos tipos, no hubo también tantos tipos que arreglaran bandoneones. Muchos años, si nos remontamos a los años 40, 50, porque sí, pero últimamente no. Entonces, ¿quién te dice que por ahí fue ese el disparador? ¿No? El disparador. También, bueno, es un montón de cosas más, ¿no? Que me motivaron a mí para enseñar lo que yo sabía y lo que creía que podía llegar a servir al circuito, que es un circuito. Es un circuito como el órgano de una persona. El que toca, el que enseña, el que repara, el que escucha un concierto, el tipo que prepara el concierto, el boliche, la milonga, como le quieran llamar. Un circuito. Donde hay algo en el circuito que está mal, no hay circuito. Como en el cuerpo humano, donde hay una parte del cuerpo que no funciona bien, ahí hay una traba para que todo circule, para que se fabriquen materiales, para que se arreglen, para que se toque, para que si bueno, es un extranjero el que viene a escuchar música, se toque bandoneón. Todos los extranjeros que vienen creen que vienen al país del bandoneón y
no es tan así, ¿eh? Bandoneón, ¿y cuándo el bandoneón? Y lunes, miércoles, sábado y domingo, un rato. En San Telmo, que lo tengo ahí a 20 cuadras, menos, 10 cuadras. Entonces el extranjero viene y cree que va a haber bandoneón todos los días, full time, de la mañana hasta la noche, orquestas por todos lados. Esa es la imagen que tienen ellos, que se hicieron de la Argentina. Y bueno, hay que ver si podemos recuperar eso que tenía la Argentina en los años 40, en los años 30, 40, 50, de a poco. Yo creo que estamos mucho mejor que hace un año, que hace 2, que hace 3, que hace 10. O sea, cada año que pasa, estoy hablando para no herir susceptibilidades ni entrar a hablar de cosas que por ahí son para otro momento o para otra charla. Bandoneón, estamos cada año que pasa un poco mejor. Yo lo experimento, lo veo y lo disfruto también, porque vivo de esto. Y tengo más trabajo, cada vez más trabajo, arreglo más, fabrico más alumnos. Ahora tenemos 20 alumnos, impensado en la clase de lotería. Cada uno con su idea, uno que solamente para reparar, el otro que quiere fabricar, el otro que quiere ya abrir su taller, otro que nada más que por curiosidad, de venir un par de horas, pero son 20. Entonces me parece a mí que estamos en un buen camino. Entonces ahora sí, basta de chacha. Lo único que me animé a traer hoy es el yen, que mi hija lo usa así. Sí, pero no se usa así, se usa así. Y hay que saber tocar, que yo no sé. Entonces, bueno, Daniel, vos lo conociste, sí. Carlos también, sí. Y Walter también. Y no sé si alguno más se animaría a decir qué cuerno trajo este tipo que arregla bandoneones y trae este aparato acá. No molesta, no voy a cerrar la puerta. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de bandoneones? ¿Algunos saben? ¿Intuyen, sospechan algo? Y este es un instrumento chino, que los chinos inventaron todo. Bueno, más o menos. Los chinos estaban, esa civilización estuvo siempre avanzadísima, y este instrumento tiene, no este en particular, que es actual, pero 700 años antes de Cristo. Entonces, adentro tiene, este instrumento tiene lengüetas como el bandoneón, libres. Batiente iba a decir, a semejanza de otros instrumentos que son, por ejemplo, el saxo. Por ahí ustedes pueden sospechar también que ese sonido puede asemejarse a un clarinete pero es una lengüeta que bate, como la de la armónica, la del acordeón, el bandoneón, el armonio, como un fuelle. Ahora les voy a contar qué es el armonio también. 700 años antes de Cristo, con una calabaza o una pequeña vasijita de barro, muy bien cocido, con algunas características para que no se rompiera, pero siempre con las cañas de bambú. Y abajo de la caña de bambú, en un principio, unas voces como la del bandoneón, pero también de caña, libres. Después, más adelante, empezaron a poner metal, igual que el bandoneón, el acordeón y la armónica. Estamos hablando de que conocemos la historia del bandoneón de alrededor de 1860, como un instrumento alemán, que es lo que nos dicen y lo que la historia cuenta. Schenk o Schenk, con SH, Schenk o CH, Schenk, instrumento chino. Y ahí, imagínense la cantidad de variantes que hay y de tamaños. Incluso hay unos tan grandes que están en una punta de la mesa donde está Oscar allá, los tubos, como si fuese un órgano,
y dos o tres chinos acá con unos fuelles para darle aire para que suene. Ese es el más grande que yo pude ver en internet. Esto de internet a veces sirve para investigar esas cosas, y en YouTube que hay conciertos con estos instrumentos, conciertos que te dejan pelos así. Bueno, podés creer que se toque lo que se toca con estos instrumentos todavía hoy en día. Este es actual, este vino de China, Estados Unidos, no lo saben. Y hay de diferentes tamaños, como les digo. Y si el bandoneón empieza a conocerse por 1850, para decir una fecha aproximada, a partir de un invento basado en el armonio, que no sé si ustedes saben que el armonio es como un piano con fuelle abajo, con un pedal o dos pedales. Se usa un armonio americano, un armonio francés, alemán, tiene sus variantes, pero todos tienen un fuelle y un teclado como el piano, pero tiene lengüetas como el acordeón, no tiene cuerdas como el piano. El piano es un instrumento de cuerda, ¿no? Un martillo pega en una cuerda para que suene. En este caso es con el aire. Posiblemente este instrumento haya inspirado al tipo que fabricó los primeros armonios en la historia. Y los armonios se empezaron a utilizar en las iglesias protestantes. Era el órgano de las iglesias pobres, el armonio, que no era para nada chico. Había de todos tamaños, pero había armonios importantes, de tamaño importante. Entonces, a partir de querer sacar la música en procesión, a la calle, mandan a fabricar, ya se cuenta la historia, un pequeño órgano portátil que se colgaba, que era las primeras concertinas, se le llamaba, no se le llamaba todavía bandoneón. No, pero el bandoneón todavía trae. Todavía lo tiene como una especie de... Toda la cosita para tocarlo, ¿no? Sí, sí. Una cuestión de tradición. Solamente porque, salvo algunos músicos, hoy lo usa Pablo Di Lauro y alguno más, que todavía se cuelga el bandoneón para ir caminando entre la gente en algunos lugares. Pero bueno, se colgaba, tenía muchas menos hileras de cada lado. Y nace, que esto siempre me gusta a mí contarlo porque explica un poco la evolución del bandoneón. Nace como un instrumento armónico, no como un instrumento melódico y armónico, como es ahora. Va a ser armonía y va a ser melodía. Estaba organizado cuando fue inventado como un instrumento de acompañamiento, pues tenía las teclas de cada lado para hacer, no tenía la secuencia cromática, ni de la derecha ni de la izquierda. Tenía armado para hacer 2 o 3 acordes, 4 acordes, dominante y tónica, y ahí tenemos una, ¿no? Sí. Entonces nace como un instrumento para acompañar el canto en la iglesia de la gente, o acompañarse a uno mismo cantando. Y poco a poco se va notando que si uno quiere tocar determinada partitura le van a faltar notas, porque no tiene todas las notas que la partitura tiene. Entonces empieza a haber toda una gran movida, un gran auge de empezar a pedirle al fabricante, decir, che, poneme un do sostenido, poneme un re, porque ¿sabes qué? Me estoy animando a hacer una melodía con la mano derecha y me falta esa notita. Entonces, pero imagínense que estamos hablando de Alemania, finales de 1800, principios de 1900, más finales de 1800 que principios de 1900. Con una Alemania potencia, era en ese momento era la segunda potencia, con las minas de carbón, de hierro, o sea, la revolución industrial estaba ahí en su apogeo, ¿no? Un país muy rico donde había muchas fábricas de todo lo que se les ocurra cerca de los ríos, porque los ríos eran el elemento fundamental para el transporte, y sobre todo para el transporte del carbón que alimentaba las máquinas que hacían el acero que usaban para las voces de esas concertinas.
sea, había un gran auge industrial de todo tipo en esa época. Y era una dinámica que es difícil de entender hoy en día, ¿no? De retrotraerse a la historia y de imaginar una fábrica al lado de la otra, más chica, más grande, artesanal, menos artesanal, y no había una sola, como me contaron a mí cuando empecé con la historia del bandoneón o a investigar. Alfred Band inventó el bandoneón, y yo me lo imaginaba el tipito ahí en su casita haciendo, y listo, y como una cosa así mágica de la historia, un tipito en su taller que inventó el bandoneón. Pero resulta que había otro en el mismo pueblo que hacía un instrumento parecido, había otro en la otra orilla de Alemania, en el oriente, haciendo algo también parecido con otro teclado. No crean que, o por lo menos lo que aprendí yo, es que muchas veces hay sucesos que tienen relación entre sí muy cercanas y aparecen en geografías muy diferentes al mismo tiempo. De eso podríamos estar hablando un rato largo y yo no soy el más indicado para hablar de eso. Pero desde el bandoneón pasó algo muy similar. Dentro de una geografía muy grande en Alemania, al mismo tiempo estaban ocurriendo cosas de un lado de Alemania, ¿no? Y del otro lado, ya con el límite a Yugoslavia, Polonia, por ahí, cerca del río Elba, y el otro estaba el río Rin por allá, el río Elba por acá, bueno. En esas zonas muy diferentes hasta culturalmente, dentro de la misma Alemania, estaban pasando cosas similares que uno dice, quizás ni conocían lo que hacía uno y lo que hacía el otro, pero estaban pasando en ese momento por cuestiones que me exceden a mí en la explicación. El tipo que estaba allá abajo de Alemania empieza a fabricar lo que sería una especie de concertina, ¿no? Con teclas, fuelle. O sea, si ustedes ven la concertina de frente, no hay mucha diferencia con un bandoneón. El tema era el teclado. El teclado que estaba funcionando en el sur de Alemania, en el sudeste, era un teclado distinto, se le había ocurrido a ese luthier, y el teclado que estaba evolucionando y funcionando en el noroeste era un teclado distinto. Otro teclado, otro sistema de teclas. El do acá era un la, el re era un si. El tipo distribuía las teclas como a él le parecía que las tenía que distribuir según su criterio. Entonces, ¿y por qué nosotros tocamos este sistema de todos los sistemas que se fabricaron por esas épocas, que se siguieron fabricando? Otros. El mismo luthier, el mismo fabricante, se está introduciendo un sistema como otro. Cuando empezó a popularizarse uno, che, pasame que te quiero comprar ese que tiene las teclas, que tiene el otro, te pido uno que tiene así. Nada más tenía que hacer los peines con la secuencia de las voces que te pedían y fabricaba el teclado que te pedían. Ahora, en la inmigración que nosotros tuvimos en los 1880, la gran inmigración, no sé si se acuerdan, digo, no se acuerdan, haber leído, no por estar. 1880, la gran inmigración europea, parece ser, y cuenta la historia, y es una historia bastante creíble, de que el sistema renano es el que llega a la Argentina, que se llama sistema renano por Rheinich en alemán, y Rheinich en alemán quiere decir Rin, y el Rin en Alemania es un río, y era la zona de esa del río Rin donde uno de estos personajes que fabricaba bandoneones tenía su taller y fabricaba ese sistema de teclado que nosotros usamos acá. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, por casualidad de la historia, por esta inmigración que hubo, que llegó al Río de la Plata, trayendo algunos, con más teclas, menos teclas, pero siempre de esa zona. Ese es el bandoneón que empezó por 1900 a incorporarse en el tango, en el Río de la Plata. El Rheinich Storage, el bandoneón argentino o el sistema renano. Y ahí, bueno, hay una parte de la historia que a mí también me gusta contar y por ahí con la que no coincidimos con algunas personas que se dedican a contar la historia, que para algunos el bandoneón se incorporó al tango maravillosamente y lo adoptaron rápidamente y se empezó a componer
con bandoneón, que el tango hasta ese momento venía rapidísimo. Y el tango era una música más bien festiva, alegre, ¿no? Para nada melancólica, era más bien risueña, bueno, alegre. No es el tango que hoy conocemos, más melancólico que otra cosa. Lo que yo puedo aportar, que puede estar en discusión también, que por las charlas con gente no de la época, sino con referentes que saben más que uno, que por ahí no pueden estar dando estas charlas porque ya están muy viejos y no quieren moverse de su casa, con toda la razón, ¿no? Ellos me han contado que ir con un bandoneón por la calle era algo vergonzoso, era motivo de risa, y que al ser un instrumento desconocido, como todo lo desconocido, al principio causa rechazo. Y sobre todo un instrumento tan particular como este, que tiene como movimiento, ¿no? Porque los instrumentos son estáticos en sí mismos. Este tiene este movimiento que le hace un poco medio circense, ¿no? Medio de payaso, con todo respeto, al principio. Y fue incorporándose de a poco, metiéndose en los burdeles. Y acuérdense esto, que el instrumento vino de la iglesia alemana, de tocar música religiosa, al burdel de la calle San Martín y Reconquista, a lugares donde básicamente eran frecuentados por hombres, nada más, a meterse en la historia del tango, muy de a poco y muy tímidamente, que es lo que yo estoy convencido que fue así. Hasta que aparecen referentes como Eduardo Arolas, creo que tenía 20 dedos, Pacho, Juan Mario Pacho, y de eso Walter sabe mucho más que yo. De burdeles no. No, de burdeles no. De referentes tangueros. Es gracioso, no sé si sabes, en la calle Reconquista también Sí. está la Asociación Cristiana de Jóvenes hoy. Sí. Ahí funciona el burdel Mirá, más grande de el más grande ahí. Y ahí está la Asociación Cristiana. Miramos. No, nada. Entonces aparecen estos referentes y el bandoneón empieza de a poco a retrasar el tiempo con la dificultad, se cuenta un poco graciosamente así, está en discusión también, ¿no? Esta dificultad que tienen, o la dificultad que tienen los primeros bandoneonistas para empezar a ejecutar el bandoneón, ¿no? De tocarlo no como lo tocan ahora, una dinámica con la que conocemos, ¿no? Con variaciones. Al principio el instrumento estaba limitado al tipo que tocaba. Y el tango venía. ¿Cómo te metes con esto? Si apenas lo podés mover y tocar y entender, entonces se cuenta como algo que no está comprobado, de que este instrumento y la dificultad para ejecutarlo en su principio, no me vas a ahorcar, pero tengo la... Cuento esta parte porque es que hay una probabilidad de que así haya pasado. Empieza a retrasar esa velocidad con la que venía el tango y hacerlo con este instrumento que imita la voz humana, como se dice, hacerlo más melancólico, no diría triste, melancólico, y que es lo que conocemos ahora como el tango. Después, bueno, la historia más conocida de la época de oro, por ahí por los 40, con todas las orquestas conocidas, lo que será, por ahí ustedes, no creo que haya lo que se considera un troiliano, un decariano, son muy jóvenes todavía para tener ese fanatismo. Pero bueno, orquestas como las de Troilo, pues, distintas orquestas que tenían su hinchada cada uno, una época que también es inimaginable, de la que me contaron a mí mis viejos. Yo ya nací en el 66, cuando ya eso ya no existía. Pero bueno, cada orquesta tenía su hinchada, la gente se preparaba para ir a bailar a la milonga, a los clubes. Y las orquestas tenían, y había una dinámica
y que es imposible de imaginar hoy en día, la cantidad de bandoneonistas que había en esas épocas. Cuando uno recorría las calles de Buenos Aires, iba escuchando bandoneones, cuentan, en todas las cuadras, en todas las esquinas, de muchas ventanas. Y el elemento fundamental en la casa era la radio, ¿no? La capillita, que toda la familia se concentraba alrededor de la radio para escuchar a las orquestas que tocaban en vivo en la radio. Entonces había micros y micros frente a la puerta de Radio Belgrano, Radio Splendid, qué sé yo, micros y micros de orquestas esperando su función para entrar a la radio y tocar en vivo. Orquestas coreanas hasta con 10 bandoneones. ¿Y por qué 10 bandoneones? ¿Por qué 10 o 15 bandoneones en un escenario, en un club? Porque no había sonido en algo. Entonces necesitaba 10 o 15 bandoneones y otros instrumentos más también. Todo multiplicado con una orquesta típica tiene 4 bandoneones. Con 3 puede funcionar, con 5 mejor, pero más o menos por ahí anda. Entonces, bueno, estas orquestas pasaban de radio en radio, se subían al micro, comían algo y se iban a otra radio y así hasta que llegaba la noche y terminaban en un club tocando. ¿Qué partitura iban a tener si se sabían todo de memoria? Se perdió mucho de esa época, ¿no, Walter? O sea, de música escrita, cuando vos querés encontrar algo de la orquesta de Pugliese, de su mejor momento, y sí, pero lo que estaba escrito, y sí, estos tipos tocaban todo el día, o sea, las partituras que se encontraron estaban todas rotas, o había una parte, otra parte no. No había un registro certero de lo que se tocaba, porque los tipos tocaban tanto tiempo, que tocaban todo de memoria, con una dinámica que es imposible de imaginar. Todos los días, todo el día. Cuando llega la televisión, y de verdad que amanecemos, decime 15 minutos más. Cuando vos te das cuenta que no hay nadie. Bueno. Cuando aparece la televisión, y que no es por echarle la culpa a la televisión, todo esto se termina. Ahí pasados los años 50. Y todo esto se termina porque el productor de la televisión le dice, sí, está bien. Veniste con la orquesta, pero no me traigas a los 15 bandoneonistas, los 10 violines, el contrabajo, el piano. Achicame porque no caminan. En el mundo de la televisión es otra cosa. Entonces los músicos se quedan paraditos así como, no, esto es otra cosa. Este es el boom, este es el futuro, la televisión, pero traeme un sexteto. Un sexteto. Sí, reducime esto en un sexteto. Entonces los tipos le reducen a un sexteto para figurar y salir en la televisión, de sexteto a cuarteto, de cuarteto a trío, de trío a dúo, por cuestiones económicas o por cuestión de imagen o por cuestión de tiempo y qué sé yo, y empiezan a quedar muchos músicos de lado, sin laburo, sumado que, bueno, cuestiones políticas de la época también ayudaron a todo eso. ¿No? Yo creo que también los clubes que contrataban las orquestas también después empezaron a ver figurillas para pagar una orquesta. Para pagar una orquesta. Para pagar orquesta. Sí. O sea, que tiene que ver con la cuestión, con la cuestión política, porque sí, claro. El hecho de la represión de las actividades culturales disminuía las actividades en los clubes, entonces había menos gente que salía, pero no había dinero para pagar las orquestas. Los bandoneonistas empiezan, siempre hablando de bandoneonistas, no voy a meter con violinistas, ni con trabajistas, ni pianistas, porque no conozco historias de haber hablado con ellos. Pero sí el bandoneonista empieza a tener ya el bolsillo más flaco, ¿no? Y la televisión era lo del momento, y el bandoneonista haciendo lo que le puede salir de algún trabajito. Cuando estaban en la época de oro estaban con esa dinámica que les contaba, y había mucho de cambio, como se dice. Che, no puedo ir, salvame. Agarró el teléfono, no había teléfono, no sé si había teléfono, supongo que sí. No puedo ir, salvame. Ahí te contesto. O sea, no podía ir uno de la orquesta y llamaban a otro. Y llamaban a otro, che, no puedo, hay que cubrir un lugar allá. Está bien, se entiende lo que le digo, ¿no? Ahora, vamos a la actualidad. Que vos te aprendiste los tangos que te aprendiste, tocas con tu orquesta, sabes el repertorio y te están llamando de otra orquesta que tiene otro repertorio con otro cantor
o con otras tonalidades. Ustedes que están aprendiendo bandoneón con Walter saben que cambiar tonalidad en un bandoneón no es como el piano, que haces esto y ya está. Cambiar de tonalidad de bandoneón es un monio, es un lío bárbaro. Estás ahí, como me ha pasado a mí cuando tocaba, las vergüenzas, que menos mal que no toco más. Estás ahí en el boliche tocando, acompañando al cantor de tu orquesta, ¿no? Con el que viví continuamente, con el cantor, y tocaste, emborrachaste, hasta que aparece una señora y dice: maestro, tal tango en re. Pones la camiseta así, te vas, porque yo no. O sea, es transponer, y uno que no estaba canchero pasaba vergüenza. Pero en esa época los tipos estaban así, y conocían la dinámica, conocían el teclado, y conocían. De volver a eso es lo que ustedes tendrían que empezar a plantearse de a poco, ¿no? De a poco, pero es un inicio importante. Vos me querías preguntar algo. Claro, me quedé pensando cuando dijiste que se quedaron sin trabajo los bandoneonistas. ¿No hubo una migración, no sé, a Europa de bandoneonistas de Buenos Aires, alguien que haya llevado esto a otro lado? Emigraron bandoneones, sí, no, es más que bandoneonistas. En una época donde el tango empezó a conocerse en el mundo mucho antes, ya en la época de Gardel, ¿no? Antes de lo que estoy hablando ahora, antes de los años 50 y 60. Lo que se iban eran bandoneones más que bandoneonistas. Y sí, pero son contados con una mano los que se han ido en esa época para sobrevivir en Europa, ¿eh? La técnica quedó acá esa de bandoneón. Sí, tipos que han quedado, que han fallecido y que han quedado los instrumentos en su casa como un objeto de culto, guardado, como una especie de recuerdo, como un rincón, donde empezaron a salir del circuito que les hablaba hace un rato. El circuito que ese instrumento por ahí podía pasar a otro músico, pero ya estaba ahí como una reliquia, como un recuerdo del pasado. Si los bandoneones, que por ahí es un dato que me olvidé de decir, que se dejaron de fabricar al finalizar la Segunda Guerra Mundial. No es cierto que dejaron de fabricarse al comienzo cuando empezó la guerra, no. Las fábricas aguantaron hasta el final de la guerra. Ahí se dejaron de fabricar por ahí por el año 45. Entonces, bueno, no hubo más fabricación de estos. Porque siguieron fabricando de otros sistemas, en menor escala, de manera más artesanal, y cuando terminó la guerra, invaden los rusos, justo los rusos, cuando termina la guerra, la fábrica de estos bandoneones estaban en la parte que le tocó invadir a los rusos. La Alemania se dividió en 4 partes que se la robaron ingleses, franceses, norteamericanos y rusos. La dividían así en 4, dice, bueno, esto para vos, esto para vos, y justo la parte de los rusos, que invaden a los rusos, estaban los asnos, que era la peor parte, porque los rusos venían por venganza, no venían a ocupar, a decir, bueno muchachos, ahora vamos a hacer esto, en democracia, los tipos venían a cortar todo de abajo, de 10 años, de los chicos de 10 años para abajo, de para arriba no se salvaba nadie. Entonces mucha de esa gente tuvo que emigrar a las otras partes de Alemania, y la parte que mejor lo trataban era la parte de dominio norteamericano. Entonces los árabes se rajaron, aguantaron hasta el final, cuando los rusos estaban ahí, a 100 kilómetros, cuenta la historia, que emigran a la parte norteamericana 60 kilómetros o 160, no me acuerdo bien. Y ahí empiezan a fabricar los bandoneones de posguerra, que ustedes habrán escuchado hablar en algún momento, el bandoneón de posguerra, de hablar del posguerra. Empiezan a fabricar ese bandoneón que es más o menos zafa. Empiezan a fabricar ese bandoneón, pero después por ahí siguen hasta el año 60, haciendo muy poco, pero ya estaba la Guerra Fría, un despelote bárbaro ya desde la Segunda Guerra era una locura mandar un barco con bandoneones a Sudamérica por los bloqueos que había. ¿No? Había bloqueos por todos lados, uno bloqueaba a uno, el otro se bloqueaba a sí mismo, un desastre. Entonces, estas empresas no se arriesgaban a mandar un embarque de bandoneones a Sudamérica con la triste suerte por ahí de que quedara hundido el barco o confiscado. Entonces, bueno, a eso iba. Esto terminó de llegar masivamente al Río de la Plata al finalizar, un poco antes de finalizar la Guerra Mundial por el tema de los bloqueos, bastante antes, que hubo una fabricación de Mariani en La Reja, en Argentina, acá en La Reja, es cierto. Algunos dicen que fueron 50 bandoneones, otros dicen que fueron 500. Yo he tenido una conversación con el nieto de él
Y él está más cerca de decir que fueron 500 los bandoneones que fabricaron, que 50, que era el dato que yo tenía. Pero bueno, algunos dicen que tuvieron éxito, otros que no tuvieron éxito, bueno, eso está para discutir también. Y para finalizar. Antes de finalizar, esto que vos tienes de la República Checa. Sí, los peines que tienen los bandoneones nuevos. La reja, ¿qué usabas? Bien, buena pregunta. Mariani, tengo dos versiones. Mariani hacía sus propios peines con voces que venían de repuestos de la fábrica Arnold, porque importaban bandoneones, importaban peines, importaban voces, importaban partes de bandoneones. Y Mariani también dice que tiene, yo no sé si vos sabés también o has visto o has visitado el lugar, que tiene las matrices de los peines y de las voces. Lo cual no me sorprendería, porque eso... ¿Vos conocés la fábrica de coco en La Oreja? No. La tía. Vi las prensas, los fuelles, todas esas cosas las vi. Yo fui de noche y viste que el lugar está... Sí. Está muy cerrado. También es medio reticente con la información, Jorge. Sí, por eso yo me animé, como me dijeron eso, me animé a hablar por teléfono, elegí el momento, le dije qué día lo puedo llamar, lo llamé. Mira, yo recorrí por el taller. Tiene una parte del taller toda inhabilitada, llena de basura, lamentablemente, porque tiene todas las máquinas que tiene, no quise las cosas. Tiene ampliadores de para fuelles, cosas que... Te estoy hablando de cosas que hace 20 años atrás no tenían, que están fabricando fuelles igual. Sí, y eso, bueno, quizá la conversación que yo tuve con él es que él no tuvo apoyo en su momento, una situación económica difícil. Ese es el primer discurso que tiene. Claro, entonces, hay bueno, una cuestión de resentimiento. en la que no queremos caer los que estamos ahora peleando por esto, por volver a fabricar con todo lo que conlleva, ¿no? La inversión, pues invertís una cantidad de dinero y de tiempo en hacer un bandoneón, en fabricar un bandoneón, y por ahí el referente, vas y se lo das a un referente, que si no voy a dar nombres, y el referente te dice, está bien, pibe, pero doble A. Si vos tenés ganas de decirle, pero maestro, acompañe la movida, porque doble A son caros, está bien que sean caros por ahí o no, eso es discutible, lo que significa la historia por lo que suena, pero acompañe la movida, maestro. Juntos. Si es malo, punto, no me diga nada. Pero por ahí yendo todos juntos de la mano, ¿no? El referente diciendo, bueno, hay una producción, hay que acompañar esto, incentiva al tipo que está con la plata que dice, ¿qué hago? ¿Me pongo el 30% de un departamento para mi hija o me pongo a fabricar bandoneón? Y me pongo y ¿qué hago? Y si me pongo a fabricar bandoneones, capaz que me hago un stock de bandoneones y dice, sí, pero no suenan a doble A, y te pegas un tiro, ¿no? Yo tampoco estoy, digamos, tengo 47 años, no estoy como para hacer ya mucha maniobra. Ya si viene la pelota, viste, ya no la voy a picar, digamos, para hacer un penal. Yo tengo una pregunta. Sí. Digo yo, en este momento hay una gran movida a nivel nacional con gente que está fabricando. Sí. Digo, hay un fabricante de teclado sí. en tal lugar, hay otro fabricante de voces en tal lugar, hay buenos fabricantes de fuelles con sacarla por sí. Digo, ¿por qué no se juntan? Mancomunadamente se podría armar una movida importantísima. Sí, bueno, estamos. Está bien. Hay varios no es difícil. Es difícil, pero hay varios que estamos juntos, hay varios que estamos juntos. Hay otro bandoneón que fabricado con los mismos peines que el bandoneón que fabricamos nosotros, que es Baltasar Estoro, que lo hace por ahí no tan industrializado el tema, pero estamos. Yo creo que esa movida que hicimos de sentarnos a tomar un café y decir, bueno, o sea, yo sé que estamos más cerca que lejos, sí, bueno, entonces conversar con el que supuestamente es el competidor que te va a hacer las cosas más difíciles, o supuestamente es el competidor con el que va a tener su hinchada y vos va a tener tu hinchada, y vieron cómo son las cosas actualmente, ¿no?
sea, querer separar más que unir a veces, en este sentido, ahí de la fábrica de peines, de República Checa, de estar sentado con el señor que fabrica en la fábrica y de firmar un contrato de exclusividad que nos garantiza que vamos a tener en todo el Mercosur peines para fabricar bandoneones sin ningún problema. Ese es el acuerdo que subiste hace poquito. Exactamente. Bueno, usted fabrica, o yo quiero un representante en la Argentina, yo dije no, en todo el Mercosur, bueno, en todo el Mercosur. Creo que el checo ni sabía que significaba que era el Mercosur, pero no importa. Y créanme, y se los digo con toda honestidad y sinceramente, que lo primero que hice cuando llegué a la Argentina fue contarle a mi mujer, a la gente que trabaja conmigo, que había pasado eso, que había sido una sorpresa extraordinaria para mí, que para mí había sido un momento histórico, que quizá el tiempo lo ponga en su lugar, si es que hacemos las cosas bien, que comercialmente no significaba nada, porque no significa nada. Ser supuestamente uno es representante de una fábrica de peines para poner, ¡wow! Y yo dije, no, pero yo tengo que estar poniendo euros, ni siquiera pesos, ¿de dónde se va a poner esos euros? Bueno, ahora es más fácil, por suerte, tengo que poner euros en la cuenta de ellos para que ellos me manden peines a la Argentina, para que los que quieran fabricar bandoneones en todo el Mercosur me los compren a mí. Flor de cagada, además que pensé, porque si yo no compro y no tengo stock, y yo tengo la obligación por el contrato de venderle a quien quiera, y si yo fabrico y me gasto lo que compré para mí, me van a tratar de monopólico. ¿Qué mierda hay que hacer acá? Hola Baltasar, vamos a hablar. Tengo algo que contar. Fue lo segundo que hice. Primero hablar con mi familia, con los empleados de mi fábrica y con Baltasar. Decir, mira, me traje esto. Yo fabrico, vos fabricamos. Hagamos número, hagamos cuenta, nos damos la mano y vamos para el mismo lado. Que es la única manera que yo considero, no sé si está respondida tu pregunta. Entonces ahora estamos en esa instancia, tenemos un contrato con la fábrica y tenemos dos fabricantes que, hay más fabricantes, pero dos que usamos los mismos peines, la misma mercadería, digamos. Hay otros que deciden usar otra cosa. Eso te adelantaste. Vicente Tocano es otro fabricante. Sí, de Mendoza. Creo que Daniel sabe más, lo viste, ¿no? Sí. Porque yo creo que los hace él, que los corta él, que las voces las hace a mano. Bueno, yo la verdad que cuando fui el año pasado todavía estaba en una etapa experimental, pero bueno, la verdad que es meritorio que el tipo por lo menos lo intente. La verdad que si de ahí el resultado es bueno o malo, vos viste que esto se va mejorando. Esto es un aprendizaje constante. Sí. Bueno, en Guaymallén es la ciudad de Mendoza y Guaymallén están muy pegados. Está Mendoza capital. Entonces, ustedes tienen que estar convencidos, por lo menos por lo que están escuchando, de que hay gente que se está preocupando también por ganar su plata, porque esto no es yo gano plata por esto, ¿no? También, no por esta charla, digo, por hacer bandoneones y por arreglarlo. Y que cuando nosotros empezamos, cuando Daniel empezó, cuando Walter empezó, teníamos estos bandoneones, algún que otro lo tierran de vuelta por ahí, y a nadie se le imaginaba, por ahí era una cosa lejana, ver la posibilidad de fabricar bandoneones en Argentina, de participar de una charla, de hacer un recorrido por un museo de bandoneón, que haya fábrica y que haya dos fabricantes o otro más en Mendoza y otro que quiere fabricar, y un contrato que parece algo más propio de esa época, ¿no? De los años 40, entre Mariani y los AA, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay que poner la plata. Así, ¿no? Los tipos nos van a mandar peines porque sí, para que fabriquemos bandoneones. Pero no hace tanto, hace 2001 yo no conseguí el día. No, bueno. No conseguí el día acá. Te digo más, conozco a Daniel no me deja venir tocando yo en el sur de crisis de 2001, sí, seguro lo único que se hace. Sí.
Sí, sí. Toca la bandoneón, toca la bandoneón al sur, te para Daniel y me dice, mi papá arregla, Sí, sí. para acá. Sí, ¿de dónde sos? Pues yo vivo en San Miguel, una sorpresa bárbara, encontrar dos marcianos. Ustedes ya en retiro por las monedas. Sí, es impresionante. No, es así. Es así, 2001, ¿cuánto hace de eso ya? 13 años. El avance es extraordinario, siempre hablando con el tema. Ya yendo un poquito más atrás, el año 95, cuando yo arranqué, yo almorzaba y cenaba arriba de una cajita de una habitación de 2x2, tocando el bandoneón, en los boliches donde podía salir a la noche por los pesos que daban, y arreglándole algún bandoneón a alguna orquesta así de amiga y sacando unos manitos pues. Ustedes son jóvenes, y creo y repito, como al principio les dije, es un momento extraordinario que espero que sepan capitalizar, aprovechar y sostener. Es importante las experiencias, aparte de la gente que estuvo batallando hace rato, es importante transmitirla. Porque yo el otro día hablaba con los chicos de la formatura de jazz y decía que los que estaban estudiando acá, yo tenía que dejar de laburar a las 7 de la tarde, irme a Barraca, estudiar con Juan Carlos Sevillano, y volver una vez por semana y pagar mucha plata. O sea, esta cuestión, yo a veces me enojo porque me da la sensación de que las cuestiones gratuitas a veces no son valoradas como tienen que ser valoradas. Bueno, total, no pago nada, si voy, si no voy la semana que viene. A mí me enoja mucho esa situación porque cuando yo era adolescente, cuando tenía 20 años, yo quise estudiar, estudié mucho, pero hasta el músico más cercano estaba en la capital federal. Y había que pagar mucha plata. Sí. Entonces, esta cuestión de escuchar lo que le pasó a Walter, cómo se le reducó lo que te pasaba a vos, entender lo que me pasaba a mí, yo creo que los pibes tienen que estar empezando, tienen que prestarle mucho la oreja y valorizar como si vos lo que está pasando, no porque seamos nosotros los que lo armamos. No. Cualquier idea y aprovecharlo y Aún así lo que cuesta llevar la idea al hecho. Es decir, un día hablando con Oscar, dice, yo, con lo que estamos fabricando acá, yo puedo donar 2 fuelles. Y yo con la idea de que alguien puede donar 2 fuelles, ¿a dónde? Para enseñar a dónde. Entonces yo le digo a Oscar, armemos una cátedra. Y el fuelle lo consigo de otro amigo. Y nos falta, tengo otro amigo. Y así, armamos esto. Vuelvo a repetir, no porque sean mis amigos, sino por lo que cuesta concretar el hecho de que sea todo gratuito. Vos me decías, contale, Oscar, ¿cuánto hace que querías estudiar? Hace un año estaba buscando profesor por la zona, y había conseguido en Chacarita un chico que me iba. Y cuando vi que iba a estar esto, Claro, aparte encima me pagaba no tenía bastante, fuelle. no tenía fuelle, Claro. me lo tenía que prestar él y era. No me Claro. Y un año de esperar, de buscar. Sí, de buscar, iba a acercarme a la casa, tenía el dato de la casa de bandoneón y en un momento pensé en acercarme para consultar ahí, a ver si me podían encontrar algún lugar y que surja esto también. Claro, si hubiera llegado Una tarde, cosa se lo doy. Sí, pero viste eso también. Antiguamente y no tan antiguamente es un instrumento, o sea, que debería volver a ser un instrumento popular como fue en alguna ocasión. Se transformó en un instrumento de élite por diferentes motivos y había muchos profesores, por eso personas como Walter empiezan a romper este esquema de decir, sí, enseñar, la apertura no es común. Muchos profesores dicen, no, esto no es para cualquiera. No, está muy bien. No, y el bandoneón es un instrumento, que el bandoneón es un instrumento caro, que el bandoneón es un instrumento difícil de ejecutar, que no es para cualquiera, que pin, que pan, mierda. O sea, te aleja. Te aleja. Si tenés la plata y alguien que te quiere enseñar, después tenés que conseguir un bandoneón, donde lo encontrás y que esté en buen estado. O sea, todo esto que vivimos y que experimentamos nosotros, que tenemos un poquito más de edad, es de distancia. Y cuanto más distancia hay, más de élite se transforma, más de culto, más raro se transforma el objeto. Eso es lo que hay que repetir, que bien dicen ellos. Esa es la vuelta que hay que dar, ¿no? Y es lo que ustedes tienen que valorar, estar con algo que yo buscaba 3 años y medio. Alguien que me enseñara, que me dejara tener un bandoneón para ver cómo era. 3 años y medio. Hasta que lo conseguí en un remate, mi primer bandoneón. Y no frustrarse en la búsqueda.
un año es el que aguantar. No frustrarse nunca en la búsqueda, y el estudio y lo que viene después, cuando ya las manos se liberan y van solas, les puedo asegurar que es extraordinario. Una de las cosas más lindas que le puedo pasar a alguien en la vida. Bueno, creo que la he pasado muy bien y le agradezco a Oscar y a Walter y a la universidad. Lo queremos saber allá. Sí. Por ahí, en la Vamos casa de a reunión. organizar la visita y vamos. Y ver en vivo todas las piecitas y cómo se hace, y por ahí el museo completo, Y la concertina de la que hablaste. la concertina de la que hablé, el bandoneón de 1800 y pico que hay ahí. El museo está creciendo y si no se comparte, no es un museo. Sí. Hay que compartir. Gracias. Hasta la próxima. Sacamos una foto con él antes que se vaya. ¿Me podemos sacar una foto con los Sí, alumnos? cómo no.